Bienvenidos todos a este programa de Transforma tu realidad con las herramientas de materialización o la mente creando la realidad. En este proceso, en este programa, vamos a aprender diversas cosas. Las vamos a entender desde un punto de cero. O sea, la finalidad del programa es que puedan desarrollar el contexto de lo que quiero que ustedes aprendan, o por lo menos la forma en la que yo aprendí las cosas y pude comenzar este proceso de cambio en la conciencia y de cambio en la realidad. Si bien la conciencia es un concepto que vamos a explicar en un capítulo específico, donde vamos a hacer diferenciación entre la conciencia, la mente y el cerebro, pues también es importante que entremos desde el punto primordial o desde la base de la ley o desde las bases de la materia para poder entrar al proceso de cambio de la realidad. Bajo este contexto, este primer capítulo es simplemente el qué es la realidad. Vamos a analizar y averiguar en el transcurso de todo este programa cómo es que se genera el cambio de la mente y la realidad. Entonces, sin más ni más, pues vamos a introducirnos al tema de cuál es este proceso de la realidad. Primer punto es irnos a la etimología de la misma palabra en el entendimiento de la realidad. La realidad tiene diferentes acepciones, ¿no? Dependiendo de la filosofía o la doctrina que tú estés regido, es como este proceso llamado realidad o este concepto va a tener un significado. Tiene un significado en el contexto religioso, tiene un significado en el contexto lingüístico, tiene un significado en ese concepto que es trascendentalismo o humanismo o desarrollo humano, o un concepto en la metafísica. A través de este aprendizaje que he tenido en base a todas estas reglas, pues tomé una propia determinación de analizar y definir para mí mismo lo que es la realidad, que es lo que les voy a compartir según estos estudios basados en cosas como, por ejemplo, las investigaciones de Jacobo Grinberg, cómo es el proceso de la conciencia infinita o de la inteligencia infinita. A mí me gusta llamarle más así, aquello que genera una reacción en el mundo, pero realmente no podemos como que verlo. O sea, es algo como a veces incluso hasta raro, ¿no? Cómo es que se generan estos procesos. Pero vamos a iniciar desde el concepto primordial. ¿Qué es la realidad? La realidad tiene muchos puntos, como lo expliqué. Pero la misma realidad tiene diferentes procesos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que no existe simplemente una realidad. No existe solamente una realidad. Existen múltiples realidades multidimensionales, dependiendo del plano en donde nos encontremos. Por ejemplo, yo tengo una realidad propia, tú tienes una realidad propia, tu entorno social, todas las personas que tú conoces tienen una realidad propia. Esto nos lleva a un punto, que todos tenemos una realidad puntual, específica. Esa realidad, súmala por todas las personas que existen. Entonces hay una realidad por cada persona existente en este mundo, sin meternos a temas como, por ejemplo, que se habla de que que los animales, que las plantas y otros seres también tienen un grado de conciencia. Aquí simplemente nos vamos a enfocar en el hecho de la realidad que tiene que ver con el ser humano. Cuando nosotros estamos analizando y determinamos que efectivamente cada persona tiene una realidad distinta que está generada y está sostenida por el entorno social en donde esta persona nació, se desarrolló, vivió, bueno, pues nos damos cuenta también que a partir de esto hay un punto en donde todos nos unimos, que es la famosa realidad colectiva. La realidad colectiva tiene que ver 100% con el hecho o el enfoque de cómo es que todos nos conectamos entre sí en algún punto que generamos este proceso llamado realidad. A esto se le conoce como la famosa conciencia colectiva, en donde todas las conciencias se enfocan en un punto o se conectan en un punto específico, en donde todos generan un proceso de energía y de vibración. Cuando todas estas conciencias se conectan en un solo punto, pues lo más usual que llega a suceder, o lo más puntual, es que generen un proceso vibracional que genere un efecto en el mundo físico. ¿Por qué?
porque en base a las investigaciones y estudios, en determinación con lo que yo he entendido, creo que la realidad física se genera a través del proceso de que el mundo espiritual generó al mundo mental y el mundo mental expulsó hacia afuera al mundo material. O sea, cada uno de estos planos, el espiritual creando al mental y el mental creando al físico, son sucesiones. Y entendiendo que de esta manera surge lo que se le conoce como la tercera dimensión o el mundo tangible donde tengo esto y puedo tocarlo, el mundo tangible en donde existen muchos parámetros, existen muchos puntos de vista. Entonces, a esto que conocemos como realidad hay que dividirlo en distintos puntos. Uno, la realidad primordial o personal de cada uno de nosotros, y la realidad colectiva en donde todos estamos conectados. ¿Bajo qué argumento decimos que existe una realidad colectiva y en dónde y por qué los grandes maestros han dicho que realmente existe? Uno, por el entendimiento de la latiz o de la red, de la conciencia infinita, de todo esto que le llaman como el campo cuántico. Bueno, a través de esto es que nosotros determinamos que existe una realidad colectiva, porque se habla de que todos somos uno. Cuando se dice que todos somos uno, se está hablando de que todos somos una sola conciencia. Aquí hay 5 personas, 5 dedos, 5 personas, 10 personas, 10 dedos, ¿no? Cada dedo representa una persona. Esas personas tienen una identidad, pero su identidad más elevada, más grande, es la identidad del yo soy. Esta es la identidad divina más grande que existe. ¿El yo soy qué es? Bueno, el yo soy es simplemente el ser humano, o sea, yo como individuo, sabiendo que soy la conciencia. Como Neville lo explicaría en algo que se me quedó muy grabado porque me hizo entender muchas cosas, es la conciencia no condicionada de ser, que se vio condicionada al creer que era algo. ¿A qué se refería? La conciencia no condicionada de ser es el yo soy. Cuando yo me pongo en un estado quizás de meditación para hacerlo más explicativo, simplemente me quedo meditando y pierdo la identidad de mí mismo y me quedo en ese proceso. Simplemente hablamos de que hay un yo soy, una identidad que no tiene forma, ni creencias, ni visualizaciones, ni nada de contexto de lenguaje que pueda decir él es, o él es rico, él es pobre, él es alegre, ella es triste. No hay nada de esto que determina la identidad del individuo. Simplemente hay una identidad llamada yo soy. Es como, véanlo así, es como un... No quiero atreverme a llamarle alma o espíritu porque se trata de una... Ya encontré la palabra. Es una esencia que todos los seres humanos tenemos, que es el yo soy, que es la parte más elevada de todos, que genera el proceso de creación. Este yo soy tiene la puntualidad, tiene el efecto de generar en los seres humanos ese poder de creación. El yo soy es aquella esencia que le da fuerza, fortaleza y forma a todo lo que nosotros queremos materializar. Sin este yo soy, diríamos que no hay como identidad del ser humano, simplemente no estaríamos aquí. El yo soy es el que sostiene todo. Hay un yo soy en cada uno de nosotros, en cada una de las 10 personas hay un yo soy. Y como cada uno de los 10 individuos, en cada una de las personas del mundo hay un yo soy, por eso se habla y se dice que todos somos uno, porque todos somos uno al decir y utilizar el lenguaje de yo soy. Cuando yo digo yo soy una persona alegre, bueno, estoy utilizando el nombre más elevado en esencia, el yo soy. Y si María también dice es que yo soy una persona guapa, pues entonces está utilizando una de las esencias más fuertes, el yo soy, la identidad. Si te das cuenta, no importa el individuo, siempre va a utilizar el yo soy. Y el yo soy es la identidad más elevada en conciencia, en ser, que se expresa a sí misma hacia el mundo físico. Entendiendo esto, ahora te has dado cuenta de que todos, absolutamente todos, tenemos esta identidad muy elevada, esta esencia llamada yo soy. Es por eso que yo a muchos de ustedes siempre les he dicho, acuérdense de que tenemos 2 identidades, una que es elevada, divina, y otra que es tridimensional, en donde nosotros nos regimos a través de esto, de nuestras creencias, conceptos, visualizaciones, ideas, diálogo interno, la palabra que determina quién somos en el mundo físico. Esto
es moldeable, y es para eso que ustedes están aquí, porque ustedes buscan generar un molde o una reconfiguración o recodificación, reestructuración mental para poder expresarse en el mundo físico y ser un ser totalmente distinto. ¿Cómo se genera este proceso de cambio? Esto lo vamos a ver paulatinamente. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en entender quién somos nosotros en esencia, porque recuerden que la propia conciencia te lo dice. Tú no puedes cambiar algo que no eres consciente de ser. Si yo no soy consciente de que tengo dos identidades, ¿cómo voy a tomar la fuerza de la más elevada para generar el cambio en la tridimensional? Entonces, entendiendo lo primordial que acabo de decir, tenemos dos identidades. Una que es tridimensional y otra que es totalmente elevada o de esencia divina. A partir de esto podemos pasar al siguiente plano, a la siguiente explicación, que es la conciencia. Bueno, ya lo expliqué, pero voy a hacerlo más redundante, la conciencia colectiva. La conciencia colectiva funge un punto muy importante en el aspecto de que todas las conciencias conectadas en un mismo punto, al generar la vibración y energía, generan la materialización. Así también una persona individual, tú o yo, al momento de generar un proceso de energización y de vibración, generamos el proceso de materialización. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Pues simplemente que primero debemos entender y comprender que lo que nosotros somos es el concepto que hemos creado de nosotros mismos, apoyados por la identidad más elevada, el yo soy. Entonces, a partir de esto es que podemos generar un cambio moldeable en todo lo que nosotros queramos en nuestra vida. Pero entonces vamos a aterrizar lo que son nuestros conceptos de realidad. Primero, que existe un concepto de realidad que es tridimensional, físico, y un concepto de realidad que también es elevado, o que es un concepto espiritual, que tiene que ver con la esencia de la conciencia, que es el yo soy. La realidad también, como lo dije, hay una realidad que es colectiva y una realidad que es individual por cada una de las personas que existen en este mundo. Todos nos conectamos entre sí mismos. Entonces, a través de esta conexión que existe, pues generamos un proceso que se conoce como realidad. Pero vamos a adentrarnos un poquito más ahorita a ver la realidad desde otros parámetros psicológicos, científicos y más que nada metafísicos o trascendentales. Y puntos ya primordialmente míos. Yo siento que la realidad es simplemente una ilusión de la conciencia, una ilusión de la mente. Y esto lo ha explicado más la física cuántica, la metafísica, con diversos estudios. Por ejemplo, lo que les decía y lo que les he explicado, el agua, ¿no? Bueno, esta botella de agua, nosotros la vemos, es nuestra realidad, que esto es agua, ¿no? Esto es agua. Pero vámonos hacia la construcción de la realidad, como lo estoy diciendo, para que sea más entendible. Bueno, la construcción de la realidad me dice lo siguiente. Alguien en algún momento en el mundo dijo, esto se va a llamar agua, ¿no? Esto. La pregunta es ¿por qué? Porque esto es una parte de la realidad que todos coincidimos que se llama agua. Mas sin embargo, si lo analizamos a profundidad, nos vamos a dar cuenta de algo muy importante. Esto que llamamos agua pudo haberse llamado vaso. Esto que llamamos agua pudo haberse llamado cable. Mas sin embargo, un grupo de personas decidió llamarle agua bajo distintos términos, conceptos, creencias, ideas, que ellos determinaron que lo más optable era llamarle agua. Vale, no nos vamos a meter en eso, pero sí es importante deducir cómo es que pasa este fenómeno, que pasa a afectar de manera positiva, negativa, o sin distinción o sin importancia la realidad. Porque si nos profundizamos más en este proceso, nos vamos a dar cuenta de algo. Esto que llamamos agua no son más que moléculas de hidrógeno y de oxígeno, el famoso H2O. Esto simplemente son moléculas de hidrógeno y oxígeno. ¿Y cómo se generó esta materia? Esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se generó este proceso? Bueno, este proceso se generó en base al estudio trascendental en la conexión de distintas conciencias conectadas en un mismo punto, que generaron la materia.
¿Cómo es esto? Perdón. Bueno, se explica que es lo siguiente. Desde un inicio de la creación, varias conciencias se conectaron para comenzar a darle forma a las cosas, y a través de estas conciencias conectadas entre sí mismo, comenzaron a generar el proceso de materia. Véanlo de la siguiente manera. Está Juan, Pedro y Luis. Estos tres individuos que estuvieron primero en el plano físico, o sea, aquí en la Tierra, determinaron comenzar a generar la materialización de todo. Entonces comenzaron a crear las cosas. A este hidrógeno y oxígeno le llamaron agua. Y al estar los tres conectados en una conciencia, haciendo uso del yo soy, pudieron comenzar a generar el proceso de materia. Y esto también se nos explica. Aquí no lo voy a explicar porque ahí va a haber un programa específico para la explicación, que es la traducción de la Biblia en su modo metafísico. También nos habla de que se utilizó desde un inicio el yo soy como forma de materialización en las cosas. En el Génesis, en los primeros 5 capítulos, específicamente del 1 al 3, se nos explica que, por ejemplo, se habla del yo soy, ¿no? Que antes de que cualquier cosa fuera, yo soy. Y que Dios dijo, se crea el cielo y la tierra, crees el cielo y la tierra, en estas palabras. Entonces el cielo y la tierra se creó, que se creen los cielos y la tierra, que se creen los mares, y te va explicando a detalle. En ese programa lo voy a explicar a detalle. Lo único que yo quiero resaltar es que en muchos modos de la creación de la realidad, de la metafísica o estudios que tienen que ver con filosofías, se habla de que esta realidad es una simple ilusión, así como es una ilusión lo que yo les dije. ¿Qué es lo que crea esto? Las conciencias conectadas. ¿Qué es lo que genera que tiemble en México en septiembre? Que siempre se dice, las conciencias conectadas. Puse un ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia? Las conciencias conectadas. Si hay muchos noticieros en los países dando noticias de que secuestros, violaciones, robos, asesinatos, y siempre lo ponen en internet y siempre lo ponen en los medios de comunicación, ¿qué pasa? Se ejemplifica y genera más de lo mismo. La gente va a ver más realidad de eso. ¿Cómo se creó entonces esto? A través de la conexión de las conciencias. ¿Cómo se conecta la conciencia colectiva o cómo afecta? A través de la visualización o el aprendizaje o la información que obtenemos de los medios. Entonces se expulsa hacia el mundo físico a través de nuestras conciencias. Eso es muy importante entenderlo, porque va a haber un proceso en el programa en donde tendremos y voy a explicar cómo utilizar a tu favor la conciencia colectiva. Entonces, entendido este primer punto, cómo se genera la realidad, te voy a dar, por ejemplo, otro panorama, otra explicación para que me entiendas. En mi página de Facebook hay un video que yo subí hace un tiempo en donde no es mío, pero se explica cómo los átomos generan las cosas, ¿no? O sea, cómo los átomos le dan forma a las cosas y que siempre son cosas. Los átomos se estructuran en ciertas dimensiones y en ciertas figuras para generar todo. Por ejemplo, los objetos. Entonces los objetos vienen simplemente siendo átomos acomodados en una estructura para darle forma a algo que es la materia. Entonces la materia simplemente es una conjunción de átomos distribuidos en cierta forma, generando un proceso llamado realidad. Pero también en este video se explica que nunca tocamos nada, que el hecho de que yo agarre esto es simplemente una ilusión, no es real. Yo no lo estoy agarrando. Simplemente mi cuerpo siente. Esto ya es comprobado por la neurociencia, la neurobiología. Y hay otra rama, se los voy a ir explicando a lo largo. Pero esto ya es científicamente comprobable. No toco yo nada. Yo realmente, ahorita que me ven a mí haciendo esto, no es real. No es real. Es simplemente una sensación que tiene mi cuerpo de tocar esto, pero realmente no lo toco. Simplemente hay una sensorialidad que pasa por mi cerebro y cree que esto es real. Pero realmente yo nunca toco esto. Nunca tocamos a las personas. Nunca hacemos ese tipo de contactos por el mismo tema de que no es científicamente posible. Simplemente así. Esta aplicación les voy a ir compartiendo. Yo creo que va a ser lo más ideal
que yo les comparta videos de personas que han estudiado estas investigaciones aquí, para que ustedes tengan la base de donde yo saco información para exponérselas y después darle las herramientas que a mí me han servido para la transformación. Yo creo que esto lo tiene que explicar una persona que es el 100% en el área de la física, ¿no? Por ejemplo, en el área de la ciencia. Entonces tengo los videos respectivos y se los voy a compartir en cada uno de los programas, para que ustedes puedan ir verificando lo que yo les estoy diciendo y que no me lo estoy sacando de aquí de la bolsa, ¿verdad? Entonces, continuando con lo que estoy diciendo, si se dan cuenta con los parámetros que yo les acabo de decir, nos damos cuenta que la realidad es un espejismo, no es real, es una ilusión que nuestra mente crea como verdad a través de la conexión de las conciencias y a través de nuestra propia creación como seres particulares. Está bien chido entender esto, porque si la realidad no es real o es una simple ilusión, eso quiere decir que existe un plano, una dimensión en donde esto se puede moldear, porque como no es real y es una ilusión, hay alguien que está generando la ilusión, y ese que está generando la ilusión eres tú mismo, en su grado más elevado. También son las conciencias conectadas, claro que sí. Pero ahorita nos vamos a enfocar a cómo nosotros podemos transformar nuestra realidad en base al entendimiento de cómo se genera este proceso. Para mí, desde mi punto de vista, entender la conciencia colectiva y entender la conciencia individual, como lo acabo de explicar, es lo más ideal para iniciar el proceso de transformación, porque entonces entendemos las cosas desde la base, y la base es entender que la realidad, o lo que nosotros conocemos como realidad, no es más que una simple ilusión, un espejismo de varios planos. Ya los llamaríamos ya en un modo más espirituales y metafísicos, creando a este mundo llamado Tierra. Esto es algo importante, porque si se dan cuenta, algo que la ciencia no puede verificar, pero que tampoco se explica, son los fenómenos llamados como milagros, ¿no? Por ejemplo, lo que Pachita, de que estudió Jacobo Grinberg, a esta persona, hacía. Bueno, ya estaba conectada a la Latif, a la red, específicamente, en donde era capaz de alterar la realidad. ¿Y cuál era esa realidad? Otra dimensión. ¿Cuál era esa dimensión? Se hablaba de que iba de entre la cuarta dimensión a la séptima dimensión. Una vez una persona a mí me dijo que la cuarta dimensión es una dimensión muy baja. No. Según las personas que yo he tenido el privilegio de aprender de ellos y lo que me han explicado, es que no tiene nada que ver que estés en la primera dimensión o en la novena dimensión o en la octava dimensión. No tiene nada que ver. De hecho, se habla de que hay del 1 a la 8 y que de la 8 se multiplican en viceversa las dimensiones. Pero no tiene nada que ver que tú estés en la primera, en la séptima o en la octava. Simplemente son sensaciones distintas de una realidad de cada dimensión. Nosotros estamos en la tercera. Esta es nuestra realidad. La cuarta, la imaginación o la visualización o los sueños que habitan ahí. Esa es otra dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que sucede es que dependiendo de la dimensión en donde estés, va a ser el contexto y el efecto que vas a vivir. Pero no es ni mejor ni peor estar en la primera que en la novena. Simplemente son experiencias distintas. Esto lo han explicado gente como Sixto Paz, como Matías de Estéfanos, como Abril Sandoval, gente conectada a esas fuentes, a esas energías. Esas personas han explicado a través de su conexión con otras dimensiones en la Tierra que esto es así, que no tiene nada que ver que tú estés en la tercera y no te hace mejor que alguien, que un ser que está en la séptima o en la octava. No es mejor ni peor, simplemente estamos aquí divididos en un yo soy, que es la conciencia infinita. Esto se me estaba pasando. Todos vamos a ver de esta manera las cosas. Hubo un hombre, llámale tú si quieres referencia al Jesús, ¿no? Que Jesús era la conciencia, o es la conciencia total y completa del individuo. Jesús, el individuo trino, pues vino a esta tierra para recordarnos quiénes somos y para ayudar a su evolución. Pero Jesús simplemente es un individuo de otro plano astral
energético dimensional de otro plano que se materializó en carne y hueso, se expresó a sí mismo hacia afuera. Pero a través de esa expresión, él mismo se dividió en todos los seres humanos de la Tierra. ¿A qué trato de decir con esto? Hay una esencia que yo expliqué desde un inicio del video, que es el yo soy. El yo soy es, como lo llamaría, es la esencia más elevada, como lo expliqué. Pero esa esencia se dividió en millones, trillones, como llámale, de formas y de seres. Es como vamos a verlo como una estatua, sí, es estatua de arena, ¿no? Esta estatua está conformada por cachitos de arena, o sea, de nada. Esa es la conciencia, la estatua. Y la estatua se dividió en todos sus elementos, en todos sus nanoarenas, no sé cómo llamarle, pero en esos fragmentos de arena se fraccionó en miles de millones, de trillones, de quintillones, de lo que tuvieras, se fraccionó y fue dado a cada una de las personas que vinieran a este mundo. Eso es la conciencia infinita, expresándose hacia todos, dándonos el poder de materialización. Esa misma conciencia, que es completa, se dividió. Simplemente es así. Y se generó ese proceso de creación en cada uno de nosotros porque tenemos el poder de crear las cosas. Eso, como lo dije, va a ser explicado en el segundo capítulo, en el segundo bloque, que es el programa de la Biblia en traducción metafísica. Ahí voy a explicar y ejemplifica a gran detalle lo que estoy diciendo ahorita. Aquí vamos a irnos a un tema más de programación y de cambio de realidad. Ese es el fin de este programa específicamente. Entonces, ¿qué pasa? Entendiendo que la realidad es una ilusión y que todos somos uno y que todos estamos conectados por las razones que ya di, que la misma ciencia a través de estudios, por ejemplo, los que yo he visto más cercanos son los de Jacobo Greenberg, que te hablan de este proceso de la realidad. También Virginia Satir le ha tirado por ahí bastante, pero sin estudios realmente muy puntuales. Es que nosotros simplemente vivimos en un holograma llamado vida, ilusión, en una ilusión, en una tierra tridimensional, pero que tiene una forma de ser moldeable, que nosotros tenemos, por así decirlo, un manual de uso, todos, y se me hace algo lógico. O sea, esto no tiene un manual de uso, pues porque ya saben todos cómo usarlo, pero tengo una bocinita aquí atrás que compré, y esto tiene un manual de uso, ¿vale? Esta es una bocina que compré y tiene un manual de uso. Este manual de uso tiene un punto específico, que es el uso de esta herramienta. ¿Qué otra cosa tiene un manual de uso? Una televisión, un aparato electrónico. Si te das cuenta, casi la mayoría de cosas que compramos tienen un manual de uso. ¿Qué te hace pensar que nosotros no tenemos un manual de uso? O quizás si nunca lo habéis pensado, pues creo que es algo lógico que nosotros lo tengamos, para que nosotros podamos tener forma a lo que queremos hacer. Lo que pasa es que ese manual de uso ha sido olvidado y ha sido escondido, claro, por el clero, por las doctrinas, porque de hecho en las mismas leyes metafísicas se habla de que esto ha sido oculto para las personas que no están como en esa sintonía o en esa vibración elevada. Tengo un video, tengo el libro aquí que estuve leyendo de Hermes Trismegisto se me fue el nombre, pero es de Hermes Trismegisto, ya saben cuál es, todos lo conocemos. Se me fue el nombre, perdón, ya saben cuál es ustedes. Si no lo tienen ahorita me volteo y lo busco. Y si se dan cuenta, este libro también te habla de que estas cosas que nosotros estamos descubriendo o aprendiendo ahorita no pueden ser reveladas a todo el mundo, porque no lo entenderían.
Más sin embargo, a través de estos mismos seres que nos ayudan a la evolución, nos han explicado que, por ejemplo, del año 2000 al año 3000 es el proceso de despertar de conciencia. Del año 1000 al año 2000 fue el proceso de que estaba dormida, 2000 a 3000 despertar, y del 3000 en adelante es el proceso ya total de su pleno despertar de la conciencia, formándose simplemente ser una, regresando a su misma base o a su misma esencia. Quizás te estás preguntando cosas como de por qué existimos o la realidad, porque dentro del tema de que estoy diciendo entra ahí, pero quiero voltearme tantito porque quiero ir por el libro, porque si alguno de ustedes no conoce leer el libro de Hermes Trismegisto, se los quiero mostrar para que lo investiguen. ¿Y qué creen? Creo que no lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano. No lo tengo a la mano. Ya se la perdieron. Pero yo les mando el nombre del libro en en la descripción de aquí del video, ¿no? Entonces, es que iba a decir el nombre, pero es una pendejada lo que se me vino a la mente. Entonces, continuando con esto, aquí surge una pregunta también de por qué existe la realidad. Hay muchas teorías. Obviamente los religiosos te van a decir que cuando nos vamos a morir vamos a ir al cielo y que vamos a ir a adorar a Dios. Y yo así como de no mames, o sea, qué Dios tan egocentrista que todos los que se mueren quieren que vayan y le adoren, ¿no? Es como que raro ese punto. Realmente el tema tiene que ver con un proceso de evolución del mundo y evolución del plano universal o galáctico de todos los seres que viven en la galaxia, ¿no? Porque no estamos solos. A mi parecer no lo estamos, y los mayas tenían contacto con otros seres de otros planos, pero no me voy a meter ahí. Y si quieren hago otro video en donde explique realmente lo que yo creo, basado en la realidad, que es el mundo, porque de hecho hay planos. Yo estoy hablando de la realidad tridimensional, pero también en otros planos más elevados hay una realidad en donde entienden a la Tierra. Otros seres de otros planos tienen una realidad, como por ejemplo los pleiadianos, los arturianos tienen un concepto de realidad distinto a lo que nosotros tenemos. Nosotros estamos empleando los conceptos de realidad basado en cómo transformar nuestra propia vida. Entonces, quedándonos puntualmente en lo que acabo de explicar, el mundo, la realidad, no es más que un espejismo, que es una ilusión, que nosotros tenemos que aprender a descifrar para poder moldearlo a nuestro entendimiento, a nuestra evolución, y que podamos ser mejores cada día. Yo tengo dos premisas muy principales que diariamente me acuerdo. Una, disfrutar de cada momento diariamente de mi vida. Simplemente es así. Porque estoy aquí, pero no sé si dentro de 10 minutos después de grabar este video yo esté aquí. Segundo, evolucionar diariamente. No hay más. Simplemente esas dos. Evolución diaria y disfrutar de cada día. Porque no tienes más. No hay más. Si tú estás aquí quejándote por la vida, déjame decirte que la misma vida te está ganando la partida, porque te vas a ir un día y todo lo que te hayas quejado en esta realidad no habrá servido de nada, es tiempo perdido. Entonces simplemente disfruta de cada día, disfruta cuando bailas, cuando no sé, tocas un instrumento, cuando sales a un concierto, cuando estás con una persona, con tu familia. Con eso quiero terminar. Disfruta de cada momento, porque el día que ya no estés aquí o estés en un momento de partida, te vas a dar cuenta de que todo de lo que te quejaste no tenía importancia. Incluso me atrevo a decir que esas relaciones, imagínate esto de esta manera: una persona vive 80 años, está en su primer año de vida y sabemos que va a morir a los 80. Vamos a verla nosotros de nuestra posición, y lo voy a ir describiendo desde mi percepción. Si te vas a morir a los 80 años, vamos a suponer que ya te moriste después de esos 80 años. Y entonces simplemente quedan tus ancestros, o bueno, los que van a ser tus ancestros hacia adelante. ¿Tú crees que les va a importar lo que hiciste después de 100 años?
Yo creo que no. Y quizás si fuiste una persona iluminada y que hiciste cosas realmente, se van a acordar de ti, claro que sí. Pero date cuenta que la mayor parte de la sociedad es olvidada. Y para prueba, tiene los panteones. Es así de sencillo. Mucha gente que no ha pasado ni 50 años y ha sido olvidada ya por su propia familia. Imagínate su propia familia. Que no sea olvidada incluso por gente que le importa un comino quién seas tú. Está canijo, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa y de lo que estoy diciendo es disfruta cada momento de la vida porque es tuyo, porque tienes el privilegio de que de tu conciencia elevada fuiste materializado a esta tercera dimensión. Disfruta. Solo te puedo decir disfruta de cada momento. Te gusta el fútbol, te gusta bailar, te gusta disfrutar la sexualidad al 100, disfruta de todo lo que tú quieras 100%, porque no sabes cuándo es el regresar a la esencia. ¿Qué es el despertar? Sí, después regresas, ese es otro tema, pero por lo menos ya estás aquí. Disfruta. Y diariamente haz lo que tengas que hacer para ser mejor que el día anterior. Con eso, créeme que vas a ser mejor que el resto del mundo. El resto del mundo simplemente está en su celularcito viendo videitos de gatitos, perritos, que no está mal. A veces es necesario para desconectar tu mente. Pero también si lo haces del diario, no, o sea, también aguanta, ¿no? O sea, tranquilo. Es un proceso de entendimiento, es un proceso de evolución. Entendamos esto y evolucionemos. Hay 2 puntos para cerrar el tema. 1, la conciencia colectiva y nosotros creando nuestra propia realidad, realidad colectiva, realidad individual. Vamos a aprender a lo largo de este programa a poder moldear el proceso de la realidad personal. Este bloque, este programa, este curso va a estar dividido en 2 facetas. 1, teórico, como el que estamos haciendo ahorita, para que tú entiendas. Y quédense con esto. A mí me ayuda muchísimo porque es un proceso de programación. Lo vamos a ver con calma. Ya voy a dejar de decir que lo vamos a ver, pero lo digo porque seguramente no va a faltar quien después me diga, oye, habla más de esto que dijiste ahí. Sí lo voy a decir, pero vamos por bloques, vamos por fases. Entonces, si dije algo ahorita que tú quieres que lo explique a más preámbulo, sea más explícito, sí lo voy a decir. Probablemente no me lo tienes que decir porque los videos van a ser muy explicativos y amplios, pero se va a dividir en 2 fases, teórico y práctico. Sin práctica no hay cambio, se acabó, es así de sencillo, no hay nada, no funciona. Pero el punto teórico es muy importante porque, por ejemplo, yo en la mañana estuve oyendo 1 hora de el libro de Piensa y hágase rico de Napoleon Hill. ¿Y por qué? Porque sé que lo que te programa son los sentidos. Yo siempre aumento 1, la mente, lo que escucho, lo que veo, el tacto, ¿no? Por ejemplo, eso vamos a ir especificándolo en cada uno de los momentos oportunos, pero todos los sentidos generan la programación. Entonces, si cambio todo lo de que observan y tienen contacto a mis sentidos, cambio mi realidad, la respuesta es sí, y para allá vamos. Entonces, muy importante esto. Este es el primer video, espero que les guste mucho. Díganme en los comentarios si ya vieron el video, si les gustó el video, si quieren que cambie algo en la temática del video. Siento que va a ser así. Cuando sea otro programa, voy a cambiar. Ahorita este programa, como es el inicial, lo voy a dejar así. En otro programa voy a cambiar de plano, de faceta, incluso del lugar, para que puedan ustedes ir dividiendo los programas por sus categorías. Igual voy a hacer bloques de los cursos y les voy a ir mandando las ligas, que dentro de esa liga van a poder ver todos los programas. Denme chance, yo sé cómo hacerlo, lo voy a hacer poco a poco. A lo mejor tú estás viendo este video en donde los estoy ya comenzando a subir, o a lo mejor ya está todo realmente hecho. Este video es grabado, así que puede que a lo mejor lo estés viendo después de 1 año. Así que un saludo, 1 año antes de la grabación de este video, y nos vemos en el siguiente capítulo, continuando con cómo transformar nuestra realidad desde cero.